Bien, muchachos, vamos a hablar entonces de la ineficacia de los actos jurídicos, ¿ya? Esto es como la última parte, ya cuando estudiamos ya actos todo completo, ¿ya? Es importante que tengamos más o menos claro lo que significa la ineficacia de un acto jurídico, ¿ya? La ineficacia más bien tiene su origen en que al acto jurídico no va a producir sus efectos o va a producir efectos distintos a los que se esperaban las partes obtener, ¿ya? Esto va a significar que el acto jurídico ya se va a anular, el acto jurídico no va a existir, el acto jurídico no va a producir los efectos contra terceros, por ejemplo, ¿ya? Y en este contexto, en donde la doctrina ha clasificado la ineficacia del acto jurídico como una ineficacia en sentido amplio o estructural, que está en algunos manuales muy antiguos, y ineficacia en sentido restrictivo o funcional, que también salen en los manuales muy antiguos por si alguno está estudiando esos manuales. Por lo tanto, la ineficacia de un acto jurídico puede venir de estos dos sentidos, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la ineficacia de un acto jurídico en un sentido más bien amplio, estamos hablando de cuando al acto le faltan requisitos importantes, ¿ya? Y hay que recordar el artículo 1444 de nuestro Código Civil, que nos menciona, ¿cierto?, los requisitos de existencia. Y la doctrina también indica los de validez. Un sentido amplio, entonces, es cuando al acto jurídico le falta un requisito de existencia o validez para formar el acto. Por lo tanto, al faltarle esto, el acto no va a existir o va a ser nulo. Por lo tanto, la ineficacia en sentido amplio o estructural, estamos hablando de la sanción de la inexistencia y de la nulidad, que sabemos que hay una discusión, pero es bueno mencionar estas dos, ¿ya? Y cuando hablamos de una ineficacia más bien en un sentido estricto, nosotros estamos hablando que el acto jurídico nació a la luz del derecho, que el acto jurídico está bien formado. O sea, el acto tiene sus requisitos de validez y sus requisitos de existencia. Pero sin embargo, hay un hecho, una causal o condición posterior que hace que el acto quede sin efecto o que no produzca los actos que se quería, los efectos que quería producir las partes. Esto es una causal súper genérica. De aquí nosotros podemos encontrar la inoponibilidad, la condición resolutoria tácita. Podemos encontrar también la resiliación o mutuo disenso, ¿ya? Porque recordemos que el acto jurídico, ¿cierto?, lo que busca es crear, modificar o extinguir actos jurídicos, ¿cierto? Por lo tanto, cuando decimos que por la autonomía de la voluntad podemos extinguir actos jurídicos, podemos evidentemente por el acuerdo de las partes dejar sin efecto un acto jurídico, ¿ya? No sé si ahí les queda alguna duda. Bien, bien. Entonces, muchachos, en conclusión, nosotros podemos decir, si nos preguntaran cuándo un acto jurídico es ineficaz, nosotros podemos decir que un acto jurídico va a ser ineficaz cuando omitimos un requisito de la esencia del acto jurídico. Porque en este caso el acto jurídico no va a producir efecto alguno, ni siquiera podría llegar a nacer. También cuando se va a omitir un requisito de validez del acto jurídico, porque en este caso el acto jurídico nació, pero nació viciado, y posteriormente se va a anular. Y por último, podría ser ineficaz un acto jurídico cuando el acto jurídico fue válidamente formado, pero hay una circunstancia o una condición externa que hace que el acto pierda su eficacia. ¿Ya? Bien. Vamos a analizar entonces los diferentes casos en que nosotros podemos encontrar ineficacia del acto jurídico. Y nos vamos a ir a las de sentido restrictivo, ¿ya? Aquí vamos a encontrar la resiliación, la resolución del contrato y la inoponibilidad. Bien. La resiliación o mutuo disenso, ¿cierto?, es este acuerdo de las partes que acuerdan dejar sin efecto un acto o contrato. Esto lo encontramos en el artículo 1545 y nace directamente de la autonomía de la voluntad. ¿Qué significa esto? Que un acto jurídico que nació perfectamente válido, pero que las partes acuerdan dejarlo sin efecto. Por lo tanto, el acto queda ineficaz. No es lo mismo que nulidad esto. Lo estamos anulando porque el acto está bien formado, pero le estamos quitando de su efecto en virtud de la autonomía de la voluntad. Posteriormente tenemos la resolución de los contratos.
Y aquí nos debemos acordar del artículo 1489, ¿cierto? Esta condición que va envuelta en los contratos bilaterales por no cumplirse por una de las partes lo pactado y la otra estar llana a cumplir, el contrato se va a resolver, ¿ya? Esto significa que hubo una circunstancia externa, el acto nació válido, pero existió una circunstancia externa que hizo que el acto, que en este caso fue el incumplimiento, que el acto perezca, ¿cierto? Que el acto no produzca su efecto y que el acto se destruya. Volvemos a lo mismo, no estamos hablando de que el acto se anula porque el acto es perfectamente válido, pero hubo una circunstancia externa, que fue el incumplimiento, que hizo que el acto dejara de producir sus efectos. Y luego tenemos la inoponibilidad, quizás esta es un poco la que más complica de repente en el estudio, ¿ya? La inoponibilidad, entonces, nosotros hablamos de que el acto no va a producir efectos para terceros, ¿ya? Por lo tanto, sería una ineficacia cuando nosotros queremos hacer un contrato que sí afecta a terceros, ¿ya? Normalmente los contratos que hacemos sobre derechos reales, como la compraventa, lo que buscan es que sean oponibles a terceros, ¿cierto? Que todos respeten mi propiedad, no solamente los que integraban parte del acto. Lo normal, chiquillo, es que los actos sean inoponibles. Esa es la regla general. Porque si yo celebro un acto o contrato con un amigo, no tiene por qué afectarle ese acto o contrato a un vecino, a un tercero. ¿Ya? Esa es la normalidad de las cosas. Sin embargo, si el contrato que yo estoy haciendo es para ejecutarlo contra terceros, como la compraventa, podríamos caer en esta sanción de inoponibilidad, que es que el acto no le produzca efecto a terceros. ¿Ya? Los terceros hacen valer esta acción de inoponibilidad cuando nosotros queremos ejecutar este contrato contra ellos. Y el código nos da algunos casos de inoponibilidad, ¿ya? Por ejemplo, el código nos da el artículo 1707. El artículo 1707 nos habla sobre las escrituras y contraescrituras públicas, ¿ya? Y que nos dicen que si nosotros no inscribimos una escritura privada, esta escritura no va a producir efectos contra terceros, ¿ya? Por lo tanto, si no hacemos el trámite de transferir la escritura privada a pública, no produce efectos contra terceros. Es por esto que, por ejemplo, es muy, muy importante que la compraventa de bienes raíces se inscriba en el conservador de bienes raíces, para que pueda ser oponible contra terceros. Otro caso que nota el código es en la cesión de créditos, ¿ya? Cuando nosotros estamos vendiendo una deuda a otra empresa, a otra persona. En este caso, si nosotros no notificamos al deudor de que le vamos a cambiar el acreedor, este acto le sería inoponible a este deudor. Por lo tanto, el deudor podría pagarle al primer acreedor como también al segundo acreedor. Y ahí nos da una suerte de obligación solidaria activa, en donde tenemos más de un acreedor y un solo deudor. Hay casos de inoponibilidad y en este caso nos damos cuenta que el acto jurídico nació válido, que el acto jurídico no está nulo porque sigue estando vigente, pero no produce los efectos queridos por las partes, ya que no va a poder afectar a terceros. Bien. Eso sería la ineficacia en sentido restrictivo, las causales de ineficacia. En cuanto a la ineficacia en sentido amplio, la más importante acá son la inexistencia y la nulidad. De aquí nosotros estamos hablando de que el acto o no nació, o nació pero totalmente viciado. Aquí ya tenemos un defecto estructural del acto jurídico. Vamos a tener un caso, no sé, objeto ilícito, causa ilícita, o directamente no hay objeto, o directamente no hay voluntad. En estos casos, el acto cae en la causal de nulidad o de inexistencia, ¿ya? Porque tiene un defecto tan importante que lo inhabilita. En este punto, es muy importante clarificar que con respecto a inexistencia o nulidad, donde aquí tenemos como esta pugna, con respecto a lo que es inexistencia, esta no está reconocida en nuestro Código Civil. Tampoco es una sanción que tú vayas a ver en los tribunales que van a hablar de inexistencia. Muy, muy escasa jurisprudencia sobre inexistencia. Sin embargo, es una teoría que avala mucho la doctrina, ¿ya? ¿Y en qué se basa la doctrina en general? En el mismo artículo 1444,
en que nos habla los requisitos de la esencia del acto jurídico, en donde nos dice que si nos falta este, el acto no existe o degenera en uno distinto. De ahí se agarra la doctrina. En otro ordenamiento jurídico existe esta sanción, ¿ya? Pero es importante que nosotros para el grado tenemos que estudiar estas dos y siempre tener como un paralelo y saber cuál es la diferencia entre la existencia y nulidad, porque por algo se discute tanto si es una sanción o la otra. Con respecto a eso, vamos a hablar de las diferencias entre la inexistencia y la nulidad. La primera diferencia que podemos hacer es con respecto a los requisitos que se omiten, ¿ya? Cuando hablamos de una causal de inexistencia, lo que se está omitiendo son los requisitos de la esencia del acto jurídico. ¿Qué significa esto? Que me falta la causa, o que me falta la voluntad, o que me falta el objeto, o que me falta la solemnidad legal. En cambio, los requisitos omitidos en cuanto a la nulidad son los requisitos de validez. ¿Qué significa esto? Que tengo objeto ilícito, que tengo la voluntad viciada, que tengo causa ilícita o que no cumplí con las formalidades señaladas por la ley. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tenemos una diferencia. En cuanto al efecto que produce el acto, también podemos hacer otra importante diferencia. En cuanto a la inexistencia, se entiende que el acto nunca nació a la luz del derecho, por lo tanto, este acto jamás produjo efecto alguno. En cambio, en los casos de nulidad, el acto sí nació a la luz del derecho, pero este acto venía viciado, venía malo, pero como nació, sí, efectivamente sí produjo efectos, porque al nacer ya está produciendo obligaciones. Por lo tanto, cuando hay inexistencia, el acto no produjo ningún efecto, y cuando hay nulidad, el acto sí produjo efectos. En cuanto a la declaración judicial, ¿ya? La nulidad disculpe, la inexistencia no requiere declaración judicial. No requiere que un juez vaya y diga sí, aquí hay inexistencia. Solamente basta que el juez la reconozca. En cambio, en la nulidad es requisito fundamental que el juez la declare, que el juez examine el acto o contrato y determine si hay o no hay nulidad. En cuanto a la ratificación y saneamiento, ¿ya? La inexistencia no puede ser ni ratificada, ni la inexistencia puede ser saneada. En cambio, la nulidad sí. Por ejemplo, la nulidad absoluta no se ratifica, pero sí se sanea en un plazo de 10 años. En cambio, y la nulidad relativa, esa sí puede ser ratificada. La inexistencia no puede ser ratificada porque nunca nació a la luz del derecho. ¿Ya? Bien, esas son las principales diferencias. Entonces, ¿por qué es importante distinguir si el acto es nulo o inexistente? ¿Ya? Por el tema de que cuando es nulo, el acto sí produjo efecto. Y eso nos va a generar consecuencias y nos va a dar efectos que después vamos a hablar cuando hablemos de los efectos de la nulidad. En cambio, con la inexistencia no. Nunca nació, nunca produjo efecto, no se generó ningún derecho para ninguna de las partes. Bien. Bien. Vamos a hablar ahora de esta otra sanción. Antes de que entremos a hablar del paralelo entre nulidad absoluta y relativa, es importante también que tengamos una visión un poco de la doctrina con respecto a la inexistencia, ¿ya? Vamos a hablar de la teoría primero que niega la inexistencia jurídica en Chile. Y esta es precedida por Alessandri, ¿ya? De los principales doctrinarios que alega contra esta teoría. Este caballero se basa en los principales argumentos que tiene, y aquí por lo menos yo les recomiendo que para el grado se aprendan 2 de cada uno. Es muy importante que tengan esa discusión por si entramos en eso. Lo importante entonces es entender que el artículo dice Alessandri que el artículo 1682, cuando habla de la nulidad absoluta, nos dice que esta es la sanción porque está establecida directamente por la ley. Nos dice que aquí dice que es por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de cierto acto o contrato. Por lo tanto, aquí el señor Alessandri dice que este artículo está englobando tanto los requisitos de existencia como los requisitos de validez. Posteriormente, el señor Alessandri nos dice que el Código Civil trata específicamente las sanciones en el código. Tiene un artículo, tiene un libro para todas las sanciones. Por lo tanto, encontramos el artículo que trata sobre la inoponibilidad, el artículo que trata sobre la nulidad y el artículo que trata sobre la rescisión o nulidad relativa. En cambio, el Código Civil en ninguna parte reglamenta la inexistencia. Por lo tanto, al no estar reglamentada por ley, no es sanción, ya que en derecho civil se puede hacer todo
lo que no esté expresamente prohibido, y no hay prohibición expresa. Esos son los dos principales argumentos de Alessandri para decir que la inexistencia no existe en Chile, ¿ya? Por otro lado, las teorías que afirman la inexistencia, aquí principal que tenemos a Claro Solar, nos argumentan de la siguiente forma. Nos dicen que bien que es efectivo que el Código Civil no trata la inexistencia, y nos dice que esto resulta lógico, ya que si el acto no existió, nunca produjo efecto, por lo tanto el derecho no tiene nada que regular, ya que aquí nunca existió nada. Posteriormente nos dice, se toman del artículo 1444, en donde nos menciona que si al faltar un elemento de la esencia del acto jurídico, este no existe. Por lo tanto, nos dice que aquí el código sí se está refiriendo a la inexistencia como que existe, como que se puede hacer. Por otra parte, nos habla del artículo 1681, el que nos dice que es nulo todo acto o contrato por falta de algunos requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato y la calidad de las partes. ¿Qué significa esto? Que no está hablando del valor, por lo tanto no está hablando de un requisito de validez y no de un requisito de existencia. Esos son los principales argumentos, ¿ya? Importante, bueno, que tengan claro que en general lo que se aplica en la jurisprudencia es la nulidad siempre. Máxima sanción que tenemos en nuestro derecho es la nulidad absoluta. Pero es interesante también tener claro estas dos posturas sobre también la inexistencia. Si están en el San Sebastián y, por ejemplo, les toca el profesor Hipólito, él es muy seguidor de la inexistencia, entonces obviamente les va a preguntar sobre eso. Bien. Ahora bien, la última causal aquí de ineficacia del acto jurídico es la nulidad. La nulidad civil se divide en nulidad absoluta y nulidad relativa, ¿ya? Estas son muy parecidas pero muy distintas a la vez, ¿ya? Primero entendamos que cuando hablamos de nulidad, la nulidad es dejar sin efecto o anular cualquier acto o contrato por faltar algún requisito que la ley prescribe para darle el valor a ese acto o contrato, ya sea según su especie o calidad de las partes. Por lo tanto, estamos diciendo que aquí el acto le faltó algún requisito de validez para que el acto sea válido. O sea, tenemos un acto que nació a la luz del derecho, pero que nació con algún problema que posteriormente va a ser anulable. En cuanto a la nulidad absoluta y la nulidad relativa, vamos a hacer un paralelo que es muy importante que lo aprendan para su examen de grado. Y vamos a tomar las principales diferencias y partamos primero con lo que son las causales de la nulidad. Con respecto a la nulidad absoluta, primera causal, que la encontramos todo esto en el artículo 1682, inciso 1 y inciso 2. Cuando hay objeto ilícito, cuando hay causa ilícita, cuando se omite algún requisito o formalidad que prescribe la ley, cuando los actos o contratos los celebran personas absolutamente incapaces. Y la doctrina agrega el error esencial, la falta de objeto y la falta de causa. Estas causales, chiquillos, son taxativas, ¿ya? La nulidad absoluta es taxativa. Son estas causales y nada más. En cambio, la de la nulidad relativa, que también la encontramos en el artículo 1682, pero en la parte final. Y nos dice, los casos de nulidad están dados por cualquier otra clase de vicios. Por lo tanto, al decirnos esto, estamos diciendo que la nulidad relativa es la regla general y además no es taxativa, ¿ya? Aquí vamos a encontrar los vicios del consentimiento. Encontrar en cualquier parte que el código hable de rescisión. Está hablando de nulidad relativa. Esta es general y no es taxativa, ¿ya? ¿Qué otra diferencia más? En cuanto a los titulares de la nulidad. Artículo 1683, ¿ya? Cuando hablamos de la nulidad absoluta, nos dice que la puede alegar cualquiera que tenga interés en ella, salvo que haya sido la misma persona que cometió el vicio, ¿ya? Nadie puede aprovecharse de su propio oro. Podría alegarlo también el Ministerio Público, en defensa del interés, de la moral y las buenas costumbres. Y por último, podría alegarle al juez de oficio, ¿ya? Importante destacar cuando nos hablamos aquí de interés. ¿A qué nos referimos que interés? Nos referimos a un interés patrimonial, ¿ya? No basta que yo quiero declararla porque sí o porque conozco a la persona. No, el interés, estamos hablando de un interés patrimonial. Yo quiero declararla porque este acto o contrato me produce algún detrimento en mi patrimonio.
Por lo tanto, yo tengo un interés patrimonial, ¿ya? En cuanto al Ministerio Público, estamos hablando del Ministerio Público en el área civil, y aquí basta que solamente justifique la moral o las buenas costumbres. Por ejemplo, el Ministerio Público perfectamente podría anular un acto en que ve involucrado un menor de edad o que ve involucrado a un incapaz absoluto, ¿ya? Porque eso va contra la moral. Celebrar un contrato con alguien discapacitado mental, por ejemplo. Y por último, el juez de oficio, siempre y cuando el juez tenga, porque los jueces aquí no andan investigando ni revisando contratos, pero si uno le lleva un contrato a un juez y el juez ve que está manifiesto de oficio ese vicio, él va a poder declararlo inmediatamente nulo absoluto. En cuanto a los titulares de la nulidad relativa, ¿ya? Aquí nosotros vamos a encontrar que es mucho más pequeña. Acá la regla general es que sean las partes que celebraron el acto contrato. Esa es la regla general, las partes que celebraron el acto contrato. Quienes excepcionalmente podrían pedir la nulidad relativa serían los herederos, si es que las personas fallecieron, o los cesionarios, si es que las personas vendieron su derecho. Pero la regla general es que sean las partes solamente. Porque aquí la nulidad relativa más bien habla de un interés patrimonial. Son casos que solamente miran al bolsillo de las personas y no al interés general de la nación. Bien. ¿Qué otra diferencia más? En cuanto a la declaración de oficio, ¿ya? Nulidad absoluta se puede declarar de oficio. En cambio, la nulidad relativa no se puede declarar de oficio, y esto lo deja expresamente establecido el artículo 1684, ¿ya? No se puede declarar la nulidad relativa de oficio, ya que aquí estamos hablando de un elemento patrimonial. Por lo tanto, las partes interesadas tienen que pedirlo. Por mucho que lo vea y el juez no puede declararlo. En cuanto a los saneamientos de las nulidades, la nulidad absoluta puede ser saneada solamente por el plazo del tiempo y no exige el plazo de 10 años contado desde la celebración del acto o contrato. En cambio, la nulidad relativa puede ser saneada de 2 vías, por el transcurso del tiempo o por la ratificación. En cuanto al transcurso del tiempo, la nulidad relativa requiere 4 años para poder ser saneada, y en cuanto a la ratificación, la nulidad relativa puede sanearse por las partes siempre y cuando estas partes cumplan con los requisitos para que el acto sea válido. Por ejemplo, hizo un acto contrato con una persona de 17 años, esta persona va a poder ratificarlo cuando cumpla 18. La ratificación puede ser tanto expresa como tácita. Bien. Eso sería el paralelo muy importante que ustedes tienen que tener presente con respecto a las nulidades. ¿Ya? Bien. Bien. Por último, chiquillos, para que terminemos este tema de la ineficacia del acto jurídico, vamos a hablar del efecto de la nulidad. Aquí le hice un pequeño gráfico, porque, claro, la nulidad anula el acto contrato, pero antes tenemos que distinguir, ¿ya? Para que demos una buena respuesta sobre el grado. La nulidad primero tenemos que distinguir si el contrato se cumplió o no se cumplió, ¿ya? Vamos a la parte más fácil. El contrato no se cumplió. ¿Cuál va a ser el efecto aquí de la nulidad? El contrato deja de existir, no produce ningún efecto y las partes no se deben nada. El contrato queda anulado, listo, ¿ya? Nada que hacer. Pero ¿qué es lo que pasa si el contrato sí se cumplió? ¿Ya? Porque, como decíamos, el acto jurídico nace, el acto jurídico produce efecto, y después podía ser anulado. Entonces, en este tiempo que produjo efecto, pueden pasar cosas, ¿ya? Se entregó el auto, se pagó el dinero, etc. En este caso, lo que van a hacer aquí es una obligación, ¿ya? Que se llaman las prestaciones mutuas. Las prestaciones mutuas son un conjunto de indemnizaciones que se deben las partes, ¿ya? Con el fin de volver al estado anterior del acto, ya que esto lo que busca es volver al estado anterior. La nulidad anula y volvemos al estado anterior. Pero entendemos que nos vamos a deber ciertas cosas. Lo más clásico, ¿cierto? Si yo le vendí un auto a una persona, esta persona va a tener que devolverme el auto y yo la plata. Pero ¿qué es lo que pasa si la persona me devuelve el auto chocado? Va a tener que indemnizarme, porque tenemos que volver al estado anterior. O me devolvió el auto con mejoras. Yo voy a tener que indemnizarle por lo que mejoró el auto, ¿cierto? Y ahí, estas son las prestaciones mutuas, que aquí nosotros vamos a tener distintas reglas. Por ejemplo, pasa con los frutos, ¿se devuelven o no se devuelven los frutos? ¿Ya? La regla general es que no se devuelven los frutos, salvo que la otra persona esté de mala fe. Y ahí están las reglas de las prestaciones mutuas, ¿ya?
Y en este intertanto, en que se declaró la nulidad, ¿cierto? Pueden haber pasado, no sé, 4 años, y después se declaró la nulidad. La parte que adquirió el bien perfectamente pudo haberlo vendido. Y estaba en todo su derecho a venderlo. Y aquí es cuando nos encontramos con un problema. Pues, ¿qué va a pasar entonces con los terceros? Que el tercero que compró la cosa, de buena fe quizás, para hacerse dueño, y que después le digan, oye, el contrato que celebró Juanito con María se anuló, tienes que devolver la cosa, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Le produce o no le produce efectos? ¿Le afecta esta nulidad o no le afecta? En este caso sí le va a afectar la nulidad, ¿ya? Independiente que este tercero esté de buena o esté de mala fe. Porque la nulidad, el efecto que produce es que las partes vuelvan al estado anterior. Así que lamentablemente este tercero va a tener que devolver la cosa o los bienes que se le entregó. Por lo tanto, en este caso, la nulidad es oponible a terceros. No produciría la inoponibilidad. ¿En qué casos excepcionales el tercero no se vería obligado a restituir la cosa? ¿Ya? Existen ciertos casos que protegen un poco acá a los terceros. Siempre estamos hablando de un tercero de buena fe, ¿ya? El tercero de mala fe está perdido, ¿ya? Bien. El tercero, entonces, en el artículo 1689, no perdería su posesión de la cosa, siempre y cuando este poseedor haya adquirido, por ejemplo, la cosa por la prescripción. Imagínate, esta persona era un bien mueble, le vendieron la cosa y llevaba más de 5 años con la cosa. Por lo tanto, la adquirió por prescripción. Listo, es de él, es dueño de él. No se lo pueden quitar. También tenemos los casos en que los herederos indignos, ¿ya? Estos herederos que hicieron algo contra el testador, pero estos herederos indignos, si no se declara judicialmente, son totalmente dignos hasta que se declaren judicialmente. Estos pueden la cosa. Si estos herederos indignos enajenaron bienes de la sucesión, los herederos no van a tener acción contra los terceros, solamente contra el heredero, ¿ya? Estos dos casos nos pone aquí el artículo 1682 en que los terceros se ven un poco más protegidos con respecto a esto. Pero la regla general, chiquillo, es que sí afecta al tercero porque tenemos que buscar llegar al estado anterior en que estaban las partes. Retrotraernos al estado anterior. Bien. Eso sería la clase, chiquillo.